Cambiamos de tema, la industria gastronómica se ha visto obligada a modificar su funcionamiento para continuar en medio de la pandemia. El delivery y las entregas al vacío han sido algunas alternativas que ha permitido mantener en pie a varios restaurantes y locales de comida. Analizamos este escenario de este gremio junto a Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. ¿Cómo está, Máximo? Dijimos bien su apellido, Picayo. Sí, correcto. Muy buenos días. Buenos días, Máximo. Bueno, lo que no ha estado muy bien es el rubro gastronómico. ¿Qué cifras tienes tú, manejas respecto a la situación que se encuentra tras 5 meses de pandemia donde no están funcionando claramente al 100%? El delivery ha sido una alternativa, pero muchos locales, tú me comentabas anteriormente, hemos conversado también sobre este tema, han debido bajar las cortinas. Sí, bueno, el delivery nunca ha sido una solución económica. Nosotros lo planteamos desde un comienzo como un aporte que podía hacer la industria gastronómica al país en términos de que si íbamos a tener confinamiento y la gente iba a estar encerrada en sus casas, el delivery es una forma de proveer alimentación. Y por lo tanto nunca ha sido el salvavidas de esta industria. Nosotros hoy día ya estamos entrando al 6º mes de paralización obligatoria. Todas las políticas públicas que se generaron en general para todas las industrias del país, en el caso de la gastronomía, quedaron cortas. Nosotros somos uno de los gremios que tiene mayor cantidad de trabajadores suspendidos. La ley de protección del empleo sabemos que termina ahora, se está tramitando en el Congreso. Nuevamente vamos a decir que la ley llegó tarde, pero resulta que hoy día hay otro poder del Estado, que es el poder legislativo, que está de alguna manera negociando a través de esta ley de protección del empleo, entregar beneficios, por ejemplo, a trabajadores informales. Nosotros creemos que hay que separar las cosas. Aquí hay una industria que siempre fue formal, que tiene a sus trabajadores formalizados, que están en la ley de protección del empleo. Hemos seguido pagando imposiciones que ya ni siquiera tenemos cómo seguir sosteniéndolas, y por lo tanto hemos estado pidiendo medidas especiales al gobierno de manera de que nuestras empresas no quiebren. Vamos a quebrar al final antes de poder volver a abrir. Máximo, ¿cuáles son estas medidas especiales que ustedes están solicitando al Ejecutivo? Bueno, por de pronto lo que necesitamos es una definición. Y esa definición es muy clave. Si nos van a seguir manteniendo cerrados por orden de autoridad, necesitamos medidas que nos permitan sostener, por ejemplo, a nuestros trabajadores, subsidios para poder seguir pagando las imposiciones, que no se nos cobren patentes comerciales, subsidios para poder mantener los arriendos. Eso sí nos van a mantener cerrados. De lo contrario, que se nos permita abrir con aforos que sean económicamente viables. O sea, aquí tenemos a toda la economía funcionando. No, eso es una de las cosas que más nos complica. Creemos que estamos siendo duramente discriminados, porque, como digo, a partir de esto del retiro del 10%, hemos visto una especie de Navidad anticipada. Todos los sectores económicos están aprovechando este pequeño boom económico que se ha generado, que es como un veranito de San Juan, y nosotros como sector gastronómico seguimos cerrados, no tenemos un horizonte claro de cuándo vamos a poder abrir. Entonces, en las medidas está, por un lado, la ley de protección del empleo. 2 meses que es lo que se va a conseguir, o 2 pagos adicionales, para nosotros son cortos. Eso significa que apenas vamos a llegar a octubre y resulta que, no sé, septiembre está a la vuelta de la esquina y todavía ni siquiera tenemos cuándo vamos a poder abrir. Por lo tanto, necesitamos que nuestros trabajadores los podamos ir descolgando en forma paulatina en la medida que vayamos recuperando niveles de aforo en nuestros negocios y niveles de venta que permitan sostener los turnos de trabajo que teníamos. Somos una industria que tenemos turnos de trabajo normalmente con turnos de mañana y turnos de tarde. Hoy día tenemos un toque de queda que, si bien se corrió, solamente se corrió en 1 hora. Por lo tanto, la situación es muy complicada si no se nos permite funcionar por una parte con ayuda, o de lo contrario no tenemos problemas que nos mantengan cerrados, pero alguien se tiene que hacer cargo de la cuenta. Sí, ustedes, Máximo, como gremio han hablado de un escenario adverso, teniendo en cuenta que en el caso que puedan abrir, lo van a poder hacer con un aforo máximo de un 25%. ¿Con qué aforo ustedes podrían poder sostenerse de aquí a fin de año? Porque si esto se mantiene, tú decías también, lo hemos conversado anteriormente, varios locales van a seguir cerrando sus cortinas, bajando las cortinas. Claro, nosotros, más que hablar de aforo, siempre generamos un protocolo que tenía en vista situaciones como la distancia entre las personas, la distancia entre las mesas, el uso de mascarilla, una serie de medidas sanitarias que permitirían, evidentemente no aforos del 100%, pero aforos que son económicamente viables. Claramente el aforo del 25% no es viable, un pequeño y además regresivo. Los negocios más pequeños, un negocio que tiene 6 mesas, ese aforo le permite abrir apenas, no sé, 1 mesa y media. O sea, eso ni siquiera da como para subir la cortina. Va a ser más caro estar abierto que cerrado.
Entonces, lo que necesitamos nosotros miramos hoy día la realidad en países, por ejemplo, europeos que ya tienen su gastronomía abierta. Ellos tuvieron un periodo de confinamiento mucho más corto que el que hemos tenido nosotros. Nosotros estamos dentro de los periodos más largos del mundo en cuanto a restaurantes cerrados. Hoy día efectivamente sabemos que existe el temor de los rebrotes, pero en esos países incluso que hoy día la estrategia de los países es que la economía siga funcionando. Esta es una epidemia que nos va a seguir por mucho rato hasta que no exista una vacuna, y tenemos que aprender a vivir con ella, manteniendo medidas sanitarias seguras, más que mantener la economía cerrada. Además que hoy día, como lo dije anteriormente, la economía está funcionando como si estuviéramos en Navidad. Entonces, ¿qué sentido tiene tener cerrados solamente los restaurantes? Y en ese sentido, ustedes se sienten discriminados, lo decía recién. ¿Qué proponen ustedes al gobierno para poder también abrir sus puertas? Bueno, nosotros creemos que el plan paso a paso es un plan que, en el caso de los restaurantes, recién lo permite abrir en la etapa 4. Eso, hemos visto, por ejemplo, que regiones que ya llevan varias semanas en la etapa 4, que abrieron, no han pasado a la 5. En la región metropolitana, comunas que también llevan bastante tiempo en la fase 2, no han pasado a la 3. O sea, vemos que estos pasos aparentemente tienen un periodo muy largo entre uno y otro. Por ejemplo, nos gustaría que se nos permitiera abrir las terrazas. Las terrazas fueron, por ejemplo, en el caso francés y en otros casos, los primeros lugares que se abrieron, que se nos permite abrir en un plan piloto las terrazas hoy día. Conversar con los municipios para que nos permitan también usar espacios mayores a los que tenemos hoy día asignados, ojalá sin costo, cerrar calles, buscar la forma de que saquemos las mesas de nuestros restaurantes a los lugares abiertos que tienen mejor ventilación. Si eso funciona y nosotros demostramos que efectivamente con las medidas que vamos a tomar, ir a un restaurante es una forma segura, adelantar las etapas, en vez de que tengamos que abrir en la fase 4, poder abrir en la fase 3, y con aforos que vayan creciendo de manera que rápidamente podamos reincorporar a nuestros trabajadores. Aquí hay dentro de nuestros trabajadores, por ejemplo, están los garzones, que hoy día ellos tenían ingresos importantes que dependían de la propina, y hoy día están recibiendo un subsidio del AFC que yo creo que no llega ni siquiera al 15% de los ingresos que ellos tenían anteriormente a esta crisis. Por lo tanto, aquí hay familias que lo están pasando muy mal y necesitamos poder volver a abrir para nuevamente incorporar esos trabajadores al mercado laboral. Y en las actuales condiciones, si esto se mantiene, ustedes siguen con esta reapertura en fase 4, no antes, como ustedes lo están planteando. ¿Hasta cuándo el gremio podría aguantar en las actuales condiciones? Bueno, hoy día ya hay muchos negocios que cerraron. O sea, esto evidentemente es muy difícil aguantar, pagar 5 meses de arriendo, pagar 5 meses de imposiciones, como digo, pagar patentes comerciales. Hay que considerar que además nosotros no veníamos de la mejor de las épocas, veníamos después del estallido social con muchos restaurantes que ya habían tenido caídas importantes en sus ventas, incluso algunos tuvieron que pasar todo ese periodo desde octubre en adelante en barrios gastronómicos que simplemente no pudieron funcionar, el barrio Bellavista, el barrio Las Tarrias, todo el sector de Plaza Italia, y eso a lo largo del país también se replica. Esto no es solamente una situación de Santiago, esto es una situación a nivel país. Sectores de Valparaíso, sectores de Concepción también venían muy afectados por el tema del estallido social. Entonces, nos pilló esta crisis, de un día para otro nos hicieron cerrar, nos quedamos con deudas con proveedores, nos quedamos con mercadería en nuestras bodegas. Por lo tanto, también volver a abrir es un tremendo sacrificio, porque se necesita capital de trabajo, hay que volver a conversar con los proveedores, hay que renegociar esas deudas que existen. En algunos casos ya hay empresas que están en DICOM, por lo tanto se les van a cerrar muchas puertas. Y entonces la situación realmente de este sector es dramática. Fuimos los primeros en cerrar, hasta ahora seguro vamos a ser los últimos en abrir, porque como digo, toda la economía está abierta. Yo no sé qué sentido tiene que lo único que estemos cerrados seamos nosotros. ¿Qué sienten al ver que centros comerciales se están reabriendo? Por ejemplo, hemos visto que esta semana se abrieron 2 en la Estación Central, en Providencia, el Mall Costanera Center, y otros más en distintas comunas. ¿Qué sienten ustedes al ver eso? Se abren los centros comerciales, pero los patios de comida, por ejemplo, no se abren, y eso también se replica en los restaurantes que están en estas comunas que están en etapa de transición. Bueno, esa es la discriminación que no entendemos, porque nosotros somos un sector mucho más regulado. No voy a hablar de los centros comerciales porque bueno, bien por ellos que puedan abrir, pero por ejemplo vemos un exceso de comercio ambulante, un exceso de informalidad, o sea, lugares en que la gente puede tener 10 veces más riesgo de contagio que un restaurante, y ahí no está puesto el foco, y finalmente el foco está puesto, ¿no es cierto?, en tener a nuestra industria cerrada,
pensando que no vamos a ser capaces de mantener protocolos de seguridad para que la gente pueda acudir a un restaurante. Entendemos que cuando abramos tampoco va a ser que de la noche a la mañana nuestros negocios se van a llenar, esto va a ser un paso a paso, va a ser paulatino, pero necesitamos dar ese primer paso antes. Nosotros necesitamos pasar agosto, o sea, no nos sirven las políticas públicas que anunció el presidente, ¿no es cierto?, con inversiones muy grandes en obras públicas, que efectivamente eso va a mover la economía en el largo plazo, o sea, de aquí a 2 años más o 3 años más. Esas son políticas reactivadoras que pretenden mover el empleo, qué sé yo. Pero en el mundo gastronómico nosotros no queremos que la gente que trabaja en estas industrias tenga que terminar ahora trabajando en la construcción. O sea, aquí hubo años de desarrollo de una industria, años de desarrollo de la industria del turismo. Vamos a volver a tener los niveles de turistas que teníamos hace 10 o 15 años atrás. Y mientras más nos demoremos en esto, la pérdida de empleo y la pérdida de negocio va a ser brutal. Cuando se cierra un restaurante, no solo se está cerrando una fuente laboral, aquí hay también un tema de cultura. A lo mejor van a morir muchos restaurantes, en unos años más, con una economía nuevamente moviéndose, van a surgir nuevos restaurantes con nuevas cadenas, a lo mejor van a ser muchas de ellas cadenas internacionales. O sea, parte de la cultura gastronómica de nuestro país va a morir con esta crisis. Necesitamos realmente que las autoridades vean que aquí, aparte de las fuentes de trabajo, aparte de toda la cadena de alimentación que tiene un restaurante, desde la panadería, el proveedor de las verduras, el proveedor de los pescados, hay familias detrás. Aquí yo creo que hay más de 1 millón de personas que viven en torno a esta industria. Y como digo, también hay un tema cultural. Cuando se cierra un restaurante emblemático, bueno, va a quedar solamente para los libros de historia. Eso es muy malo. Ya veníamos luchando hace tiempo de tratar de posicionar la gastronomía chilena en un sitial importante, y esto para nosotros es un retroceso de muchos años. Así que necesitamos medidas pronto. Máximo, ustedes como gremio presentaron 7 propuestas al gobierno, entre ellas las tengo acá anotadas: la suspensión o subsidio por pago de imposiciones, también la rebaja del pago del IVA, la adaptación laboral especial para la gastronomía, programa de apoyo o retención de empleo, entre otras. ¿Qué respuesta o cuál fue la conversación que tuvieron con el gobierno con estas propuestas que ustedes le hicieron? Bueno, la verdad no tenemos hoy día ninguna solución a todos estos planteamientos que hemos hecho. Como digo, todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno son medidas generales para la economía en su conjunto. No existen medidas específicas para este sector. Y aquí también, no es que yo crea que tenemos que tener medidas especiales porque somos un sector tan especial, simplemente porque somos el único sector que está cerrado por orden de la autoridad. O sea, aquí a nosotros, por un bien superior que es la salud, se nos prohibió funcionar, y si se nos prohíbe funcionar, bueno, necesitamos una compensación por esa prohibición de funcionamiento. Pero en vez de compensación hemos recibido 2 cosas. Hemos recibido la obligación de seguir pagando imposiciones. Quiero recordar que cuando sale la ley del ingreso, digamos, del AFC, nosotros teníamos la obligación de pagar el 50% de las imposiciones, y en la ley corta que salió, la segunda ley, se nos obligó a pagar el 100%, por lo tanto, ahí hubo también un problema. Se nos sigue obligando a pagar patentes comerciales, o sea, lo único que hemos conseguido es que se nos aplacen esos pagos. Y entonces, bueno, es paradójico, ¿da? Incluso para pensar que uno podría iniciar una acción judicial en términos de que, por un lado, una autoridad del Estado nos prohíbe funcionar y otra autoridad del Estado nos cobra ciertos impuestos por funcionar. Eso es raro. Sí, también tú lo comentabas anteriormente en esta conversación, el drama que están viviendo el sector de los garzones, que también son bastante, porque han manifestado que ellos tampoco reciben ayuda de parte del Estado con bonos que se han entregado, pero que ellos han quedado fuera por los sueldos que ellos recibían. ¿Cuál es la conversación con el gremio de los garzones? ¿Qué le han manifestado a ustedes como Asociación Chilena de Gastronomía respecto a lo que puede venir de aquí a futuro? Bueno, nosotros empatizamos completamente con esa inquietud que tienen los garzones. Hay que decir que los garzones, y esto no es una cosa solo en Chile, reciben básicamente una propina que hoy día además está regulada, que se tiene que sugerir, e incluso en la boleta, que puede llegar al 10% o más de la cuenta. O sea, son vendedores que tienen hoy día una comisión del 10%. Pero esa propina es una propina que llega directamente al garzón, que no es administrada, digamos, por el empleador. Por lo tanto, el garzón tenía un ingreso que todos sabemos que existe, que no era un ingreso menor, digamos, pero que no estaba registrado en su planilla de remuneraciones.
Y por lo tanto, ellos hoy día quedaron, no tienen el acceso que han tenido otros trabajadores al bono de clase media, a pesar de que ellos sí son parte de la clase media. Hemos visto la situación, por ejemplo, de los taxistas, que es una situación similar. Los taxistas tienen un ingreso que no se declara porque ellos finalmente pagan un derecho por usar el taxi, una especie de renta presunta. Y sí, el gobierno accedió a entregar un bono a los taxistas porque los considera que son de clase media. Creo que los garzones están en la misma situación, también debieran acceder a eso. Pero al final, tampoco nos tenemos que llenar de bono. Aquí lo importante es que podamos todos volver a funcionar y que esos garzones puedan volver a sus labores. Eso creo que es lo más importante. Ya sabemos que esta crisis sanitaria llegó, no tiene solución por ahora. Sabemos cuáles son las medidas que uno debe tomar para resguardar la salud, medidas que no se toman, sobre todo en el mundo informal. Y por lo tanto, creo que la mejor medida que podemos tener es que todos volvamos a funcionar y que nuestros trabajadores puedan recuperar su empleo. Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, le quiero agradecer también por este tiempo y conversar con nosotros acá en la mañana informativa respecto a lo que está sucediendo en su gremio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Seguimos con más información.